Muy bienvenidos el día de hoy a nuestra comisión ambiental. Nuestro objetivo es proponer siempre temas que impulsen en la región los temas de sostenibilidad y de medio ambiente, impulsándolo desde lo que es la ingeniería y la arquitectura. Proponer estudiar distintos temas relacionados con el medio ambiente de nuestra región y nuestra ciudad, y además de estudiar propuestas y emitir pronunciamientos. Siempre tratamos de que nuestra comisión haya un invitado muy especial que nos ilustre sobre un tema que estén trabajando. El día de hoy pues tenemos a la doctora Adriana Quinchía Figueroa, que es de la Universidad EIA, y el tema que nos va a compartir es biocarbón para retención de contaminantes. Entonces, Adriana se desempeña desde el 2007 como directora del posgrado y la maestría en ingeniería de la Universidad EIA. Ella lleva pues mucho más tiempo trabajando en esta universidad y ha dirigido múltiples proyectos de investigación de estudiantes de pregrado y posgrado. Es ingeniera agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización y maestría en ingeniería ambiental de la UPB y doctorado en ingeniería de la UPB también. Entonces, muchas gracias, Adriana, por su colaboración. Les cuento pues que en la SAE este año hemos tenido varios eventos. Los eventos presenciales los estamos haciendo en fórum de la UPB a través de una alianza que tenemos con ellos. Y el próximo evento es el seminario, donde el principal objetivo del seminario es tratar todo lo que es gestión patrimonial de la región, y se van a mirar también algunos casos de éxito internacionales, que será el 14 y 15 de septiembre, que este seminario es virtual, es totalmente gratis, pero los que quieran tener todo lo que son las memorias y la certificación de asistencia, pagando 50.000 pesos lo pueden tener, y se remata con un foro presencial. Entonces, Adriana, muy bienvenida, muchas gracias por tu colaboración y puedes empezar. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la SAI por esta invitación. Reitero las felicitaciones para los ingenieros hoy en el Día de los Ingenieros, a los que somos ingenieros en esta bella labor. Y gracias a ustedes entonces por estar aquí acompañándonos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el biocarbón y su retención de contaminantes y por qué es importante o por qué ha tomado como tanta fuerza en los últimos años en términos medioambientales. Bueno, mucho se ha hablado del biocarbón y en la primera diapositiva ustedes ven al lado superior derecho una imagen de un carbonizado de vegetales, y es que cuando hablamos de biocarbón siempre pensamos en aquel carbón que se quema en una fogata o que se quema en un asado, o el carbón que normalmente se está combustionando. Y realmente el biocarbón tiene unas connotaciones y unas características especiales, y pues el propósito de esta charla es de pronto que hablemos un poquito de este biocarbón, de dónde procede, cuáles son sus características y cómo es entonces ese aporte que puede hacer al medio ambiente. Bien, todo lo que nosotros manejamos como biocarbón o todo lo que se procesa como biocarbón parte de un material orgánico que inicialmente fue algún tipo de producto vegetal no utilizado o un residuo post cosecha. Hay aquí un problema ambiental grande, y con el tema del biocarbón se trata de apuntar a estos dos problemas. De un lado, hay una gran cantidad de materiales que se producen como materiales residuales que en este momento no tienen una transformación que les permita aprovecharlo en su totalidad y reincorporarlo en los procesos productivos. Todo este material que sale, bien sea como cosecha o como residuo de una cosecha que no se reincorpora a los suelos, va generando una pérdida natural de los elementos o de los nutrientes que los suelos de manera natural debieran ganar cada vez que la biomasa
llega de manera natural. Entonces tenemos de un lado una producción exagerada de residuos a nivel agroindustrial y por el otro una pérdida de productividad o de eficiencia de la producción de los suelos debido a las pérdidas de los nutrientes pues, que se van con estas cosechas. Con el manejo de estos biocarbones se pretende generar unas propuestas de valor que apunten a no solamente el aprovechamiento de estos residuos agroindustriales, sino también a recuperar parte de lo que se ha perdido en la productividad de los suelos. Y con esto entrar a apoyar parte de lo que se denomina economía circular y la sostenibilidad ambiental que debemos tener en las zonas agroindustriales, no solamente en la producción, sino también en el aprovechamiento de esos residuos. Tenemos entonces un problema central y es que hay un desaprovechamiento del potencial que podemos tener con la biomasa residual. Y este desaprovechamiento de la biomasa pues nos genera una alta cantidad de material disponible sin uso, una cantidad de procesos poco rentables a nivel agroindustrial y también nos proporciona o nos deja un campo específico en poder mirar cómo tecnológicamente podemos aprovechar estos materiales. Y es que no solamente es el desaprovechamiento como potencial, digamos, en términos de poner elementos en el suelo, de reincorporar nutrientes en el suelo, sino también de utilizar estos materiales como unos posibles materiales energéticos en algunos casos o con potencialidad en términos de nuevos materiales. Entonces, hay aquí un potencial enorme en estos residuos agroindustriales que, digamos, apenas se está volcando hacia ellos parte de la tecnología y de los tratamientos térmicos y de materiales y de generación de nuevos productos que podemos orientar no solamente hacia el sector agrícola, sino también hacia el sector industrial. Bien. ¿De dónde provienen esos materiales de los cuales procede el biocarbón? Viene de muchos residuos agroindustriales. En Colombia, la UME en el año 2021 reportó esta cantidad de toneladas producidas por los principales residuos agroindustriales del país, entre los que encontramos arroz, palma de aceite, banano, plátano, cacao, café, pero hay muchos otros, ¿cierto? Hay fique, hay residuos de flores, hay residuos de caña de azúcar, hay una gran cantidad de materiales orgánicos que salen como residuos agroindustriales en cantidades de miles de toneladas al año. Tenemos alrededor de unos 29 millones de toneladas sin aprovechamiento en este momento en el país debido a esta cantidad de residuos. Y entonces ustedes ahí pueden ver cuáles son los materiales que tenemos en mayor abundancia para poder aprovechar en múltiples actividades. Pero, ¿qué es el biocarbón? El biocarbón está definido como un producto sólido que se obtiene tras un tratamiento térmico específicamente de la biomasa, pero no cualquier combustión. Es un tratamiento térmico que generalmente se hace con restricciones o ausencia de oxígeno para que el material resultante realmente sea un material rico en carbono y no alto en cenizas. Con estos materiales orgánicos, vegetales, de residuos agroindustriales, nosotros podemos tener muchos procesos de aprovechamiento. Y uno de los procesos, digamos, de mayor interés en este momento a nivel mundial es el poder transformar esa biomasa en recurso energético a través de básicamente tres procesos. Unos procesos físicos que simplemente llevan esa biomasa a un proceso de compactación para elaboración de pellets o de briquetas que después puedan servirnos como fuente de combustión, o con procesos bioquímicos aprovechando características orgánicas de estos materiales a través de procesos de fermentación aerobia o anaerobia, en los cuales, permítanme, yo pongo un puntero láser acá, en los cuales nosotros podemos tener una fermentación aeróbica de aquellos materiales que son ricos en azúcares para obtener alcoholes o una fermentación anaeróbica para poder obtener gases, en cuyo caso, en los tres casos anteriores, podemos tener materiales ricos en procesos de combustión para obtener energía a partir de ellos.
Pero vienen otros procesos, como los procesos térmicos y termoquímicos, en donde nos centramos en procesos de gasificación, procesos de pirólisis y procesos de combustión directa. Casi que la combustión directa estaría igual que lo que hacemos con las briquetas, pero la pirólisis y la gasificación tienen otros subproductos de mucho interés, entre ellos gas y bioaceite, que puede tener también un interés energético, pero además del gas y del aceite podemos tener un material sólido que en el caso de la pirólisis tiene una connotación especial, les repito, por su alto contenido de carbono y características como alta porosidad, alta área superficial, alta actividad química, lo que hace de este un material muy interesante. Entonces, finalmente, la biomasa en este momento está evaluándose en términos de un potencial energético de muchas maneras, de una rica gama de formas de generar energía a partir de esa biomasa, pues tenemos no solamente la energía, sino también otros productos como es el biocarbón y que también nos sirve no solamente para la producción de energía, sino para muchos otros usos. Bien, voy a centrarme un poquito en los procesos de transformación termoquímicos porque son aquellos que me permiten obtener el material del que vamos a hablar hoy, que es el biocarbón. Los procesos de transformación térmica normalmente que parten de la biomasa se sitúan en estos 4 grupos, o es una combustión, o es una licuefacción para obtener básicamente líquido, o es una gasificación a través de procesos térmicos de alta temperatura, y controles muy restringidos de oxígeno, lo que me permite obtener un gas muy enriquecido y unas cenizas, en algunos casos con algún valor como material. Y la pirólisis, en donde tenemos una combustión en ausencia completa de oxígeno en una atmósfera inerte que normalmente está enriquecida en nitrógeno o en argón, pero la más común es atmósfera de nitrógeno, en la que podemos obtener no solamente un líquido combustible y un gas como parecido, no tan rico como el de la gasificación, pero también con posibilidades de utilización como combustible, sino que también obtenemos este sólido que en el día de hoy vamos a mirar, pero que tiene en este momento un valor no solamente como material carbonoso, sino como un camino rápido de capturar carbono a partir de toda esa biomasa que ya hizo fotosíntesis y que capturó el CO2 gaseoso, que a través de la pirólisis podemos rápidamente transformarlo en un carbono que no va a volver otra vez al medio y no va a volver a aportar como un gas de efecto invernadero. Entonces, finalmente esta biomasa pues se transforma en diferentes formas de energía térmica y mecánica, en donde podemos almacenar materiales, vamos a ver, con unos potenciales caloríficos muy importantes y también con otras utilizaciones. Nosotros podemos tener de estos tres procesos termoquímicos, licuefacción, gasificación y pirólisis, podemos tener u obtener básicamente 3 productos: gas, bioaceite y biocarbón o biochar. La medida en que, digamos, el producto del tratamiento termoquímico me dará el porcentaje de cada uno de estos productos que espero obtener. Entonces, en procesos como la torrefacción o la pirólisis muy lenta, incluso en algunos casos la gasificación, puede darnos unos altos contenidos de gases, unos de medianos a bajos contenidos de líquido, pero me puede dar unos muy altos contenidos de biocarbón. Mientras que procesos como los que están empezándose a impulsar a nivel industrial, como la pirólisis rápida, en donde tenemos una combustión de esta biomasa en términos de segundos, pasando de temperatura ambiente a unos 600, 700 grados en 5 segundos, podemos tener materiales en donde básicamente el resultado va a ser un bioaceite o una gasificación y muy poco biochar o biocarbón. Entonces, dependiendo del requerimiento que yo tenga o lo que yo quiero obtener más bien de proceso termoquímico, pues oriento el proceso. Generalmente, los procesos de pirólisis lenta, como la torrefacción o la misma pirólisis lenta, en donde no hay oxígeno en la combustión, pero hay un alto rendimiento en el material sólido,
son los seleccionados para obtener ese tipo de materiales. Entonces, en la pirólisis, pues simplemente tenemos material que entra, se tritura, se procesa y luego se incorpora en un horno completamente sellado en una atmósfera controlada para obtener entonces lo que ya hemos hablado, un proceso de gasificación, un proceso de obtención de bioaceite y un proceso de obtención de biocarbón. Pero esas características del biocarbón van a tener una dependencia directa de varios componentes. El primero es lo que llamamos el precursor, que es básicamente la biomasa de la cual procede ese biocarbón. La segunda característica son las temperaturas de combustión, pues a menores temperaturas de combustión vamos a tener biocarbones con menores áreas superficiales, biocarbones, digamos, menos reactivos, pero de pronto vamos a tener un mayor rendimiento del sólido como tal. Si lo comparamos con temperaturas mucho más altas, donde tenemos menos rendimiento en la producción del sólido, pero con unas características mucho más interesantes. También es importante determinar el flujo del gas de la atmósfera en la cual se está haciendo el proceso termoquímico, pues ese flujo de gas me permite una salida de gases y una salida de componentes y también ayuda en el proceso de las reacciones de la transformación de la biomasa hacia el biocarbón. Y el tiempo de residencia. A mayor tiempo de residencia, pues vamos a tener estructuras mucho más limpias y mucho más, digamos así, mucho más puras en términos del biocarbón. Ahora, una vez se determinan las características que se obtienen, yo puedo mejorar esas características activando o funcionalizando la superficie del biochar, que en un momentico les muestro en otra diapositiva, básicamente cuando hablamos de funcionalización o de activación de este material, ¿a qué hacemos referencia? ¿Para qué activamos o funcionalizamos ese biocarbón? Bueno, lo activamos o lo funcionalizamos para tener un uso específico o para orientarlo hacia un uso especial. Y esos usos, que normalmente son ambientales, pues van enfocados a la mejora de las propiedades de los suelos cuando se ponen nuevamente como un carbono de mejora de suelos, o lo modificamos para retener contaminantes, bien sea en estado presentes en matrices sólidas o gaseosas, o también en suelos, y también lo funcionalizamos para mejorar no solamente la captura de carbono que puede tener per se por su misma fabricación, sino también porque puede estar en atmósferas con altos contenidos de CO2 y él puede capturar ese CO2 como parte de una retención selectiva. Bueno, resulta que la biomasa, toda la biomasa que nosotros encontramos en la naturaleza está compuesta básicamente por tres componentes esenciales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Los vegetales están conformados por estos tres grandes polímeros naturales, con una característica especial, y es que todos tienen una raíz a base de carbonos, ¿cierto? De estructuras carbonosas complejas, siendo la lignina la que mayor complejidad presenta en su estructura, seguida por la celulosa y luego por la lignina. Pero resulta que esa misma complejidad hace que mucha parte de las maderas y de las fracciones rígidas y sólidas de la biomasa tarden mucho tiempo en descomponerse, pero al mismo tiempo son las que después de un proceso térmico nos van a garantizar que ese carbono, que después de un proceso natural debería volver parte de él a la atmósfera como CO2 en el proceso de respiración de la descomposición, pues no vuelva a la atmósfera, sino que se quede y se incorpore en el biocarbono. Entonces, esas estructuras, que como ustedes ven tienen una gran cantidad de ramificaciones, pueden modificarse en estas ramificaciones durante el proceso, y de hecho se modifican durante el proceso térmico. Esa modificación nos permite tener un despeje de parte de los grupos funcionales o una liberación de algunos grupos funcionales que están presentes acá en estas superficies, grupos carboxílicos, lactónicos, fenólicos, hidroxílicos, que normalmente se pierden o se modifican durante el proceso térmico, dejando estos puntos
como unos puntos libres de reactivarse químicamente cuando estén presentes o en contacto con otras sustancias. Entonces, digamos que esta composición química que tiene la biomasa la hace importante e interesante después del proceso térmico, porque nos permite entonces en estos puntos de ramificaciones de la estructura polimérica poder tener grupos funcionales activos después del proceso térmico. Como les decía ahora, las características del precursor o del material son muy importantes. Por ejemplo, estos son parte de los principales residuos que nosotros tenemos en el país como residuos agroindustriales. Miren ustedes que la composición elemental de cada uno de estas sustancias residuales son distintas, ¿cierto? A pesar de que todos son biomasa, a pesar de que todos son parte de los componentes orgánicos que esperamos que tengan una similitud por ser todos del reino vegetal, pues tienen una composición elemental muy variada. Algunos tendrán más contenido de carbono que otros y de hidrógeno, lo que hace que algunos tengan mayores contenidos de lignina que otros. El porcentaje y el promedio de la lignina y de la celulosa, que es lo que más perdura después de los tratamientos térmicos, está entre 38 y 50% de celulosa y entre 15 y 25% de lignina. Sin embargo, las cáscaras y las fracciones rígidas, como los cuescos, como el cuesco de la palma de aceite, como la cascarilla del café, como la tusa del maíz, la cascarilla del arroz, son los que mayor carbono tienen. Otros residuos, como por ejemplo el vástago del banano, el raquis del banano, tienen menores contenidos de carbono y quizá un poco más de celulosa. Entonces hay que seleccionar en estos procesos también unos materiales que tengan como característica un alto contenido carbonoso. A partir de allí también sale otra característica, y es la cantidad de energía que yo puedo obtener a través de un proceso termoquímico de estos mismos residuos. Entonces, miren que, por ejemplo, en la palma de aceite, yo tengo, a pesar de que sean residuos de la misma planta, el cuesco, la fibra y el raquis, que es donde vienen colgaditos los racimos de las frutas de la palma, no tienen la misma composición en celulosa, lignina y hemicelulosa, lo que hace que su componente sea diferente y que su poder calorífico sea también variado. Entonces, acá tenemos el poder calorífico en kilocalorías y en kilojoule kilogramo de cada una de los residuos de mayor producción en el país. Y encontramos que todos están del orden de entre los 13, 14 a 18, 19 kilojoule por kilogramo. Hay algunos, como el raquis del banano, el vástago del banano, como les decía ahora, que por su característica de bajo contenido de lignina o mayor contenido de celulosa que de lignina, quizá pueden tener un menor poder calorífico. Sin embargo, no es despreciable tampoco el poder calorífico que presentan. Y hay algunos, como por ejemplo la palma de aceite, que presenta unos altos contenidos, lo mismo la caña de azúcar, el bagazo de la caña de azúcar, perdón, y el cisco del café, que es lo que sale de, después de que se despulpa el café, perdón, después de que se le quita el pergamino para el tostado, este cisco tiene un alto contenido de lignina, lo mismo que los tallos que son semimaderables de la planta del café. Bien, esto hace que nosotros podamos comparar térmicamente o que podamos tener un interés térmico de la biomasa por su poder calorífico. Y es que si lo comparamos, obviamente va a tener mucho menos poder calorífico que componentes como la gasolina, el petróleo o el gas natural. Sin embargo, les repito, no es despreciable unos componentes que son residuos que en este momento no se están aprovechando, pero que en las zonas rurales podríamos bien aprovechar en términos energéticos y simultáneamente tener materiales paralelos como son el biocarbón, que vamos a ver que tiene unos múltiples usos en términos ambientales. Entonces, a la vez que pueden generarnos un alto poder calorífico, también podemos tener a partir de ellos un material residual
interesante a nivel industrial. Bueno, hablemos un poquito de esas temperaturas que son otro de los puntos importantes para la obtención de ese biocarbono. Y es que les decía ahora, a mayor temperatura hay un menor rendimiento. Estamos hablando de que con temperaturas de pirólisis de 700 grados centígrados obtenemos rendimientos más o menos de 27% en tiempos de residencia entre 1 hora y 2 horas, más o menos. Mientras que en procesos de torrefacción, que estamos hablando de 220 grados centígrados, o de inferiores a los 350, estamos hablando de porcentajes de rendimiento superiores al 40%. Sin embargo, las características no son las mismas. El biocarbono obtenido a 220 grados tiene una menor cantidad de grupos funcionales y una menor cantidad de reactividad y de área superficial reactible, de menor área superficial con capacidad de reacción en términos químicos. Estas son algunas imágenes de microscopía electrónica de barrido de cuesco de palma de aceite pirolizado y torrefactado a 1 hora de tiempo de residencia en horno a diferentes temperaturas. Entonces, aquí ustedes pueden ver un cuesco de palma que ha sido tratado térmicamente en 200 grados centígrados y aquí está el de 700. Se observa claramente que la estructura vegetal y la estructura que trae el material, la biomasa residual, pues no varía mucho hasta que no pasamos los 300 grados centígrados, donde aquí todavía podemos observar parte de los pits que tiene la célula, que presentan las células de la biomasa, mientras que a partir de los 300, 350 grados centígrados ya tenemos un material carbonoso mucho más limpio con un incremento notorio en la porosidad superficial del material hasta que llegamos a unos 700 grados. ¿Por qué necesitamos cambiar hasta estas estructuras? Bueno, porque si lo que yo quiero es tener un material carbonoso que no se descomponga y que efectivamente pueda tener una absorción de contaminantes y que pueda ser activo químicamente en el medio, pues tenemos que tener un material altamente poroso, con una alta área superficial, cosa que por debajo de los 300 grados centígrados no los obtenemos. Y no los obtenemos porque a partir de los 300 empezamos a perder compuestos orgánicos volátiles. Es decir, por debajo de los 300 grados, estos materiales aún tienen sustancias orgánicas que pueden ser volatilizadas y que pueden ser susceptibles de descomponerse y de emitir nuevamente parte de ese carbono como CO2 de descomposición a la atmósfera. Por encima de los 350 grados, ya todo ese material orgánico volátil ha desaparecido y lo que tenemos es realmente un material sólido, estable, carbonoso. Aquí tenemos otras, lo que les estoy mostrando acá son algunas de las microscopías electrónicas que hemos podido hacer en los diversos proyectos de investigación que hemos realizado, en donde hemos observado ese incremento de la porosidad, podemos medir esos tamaños de macroporos que se generan. Estas son microscopías de vástago de banano. Este es el vástago que tenemos picado. Esta es una microscopía del material sin pirolizar y esto es ya después del proceso de pirólisis a 750 grados centígrados durante 1 hora en atmósfera de nitrógeno. Este es bagazo de fique. Aquí está la parte de la biomasa fresca, donde podemos ver un estoma de parte de la hoja, pero cuando ya pasamos a 800 grados centígrados vamos teniendo unos materiales carbonosos muy ricos en macro y en microporosidad y muy aptos para procesos de absorción de contaminantes, que es lo que obtenemos después de hacer esa pirólisis. Y les repito, no solamente con la pirólisis sale este sólido, también se emite bioaceite, que es combustible, y se emite un gas que puede ser aprovechado térmicamente como un gas combustible. Bien, las áreas superficiales también son importantes y si ustedes pueden ver acá, temperaturas de 220 grados centígrados en cuesco de palma comparado con materiales por encima de los 350 grados centígrados, pues presentan áreas superficiales muy bajas, lo mismo que el volumen de los microporos. Y las áreas superficiales
ni se diga, hay un incremento en esas áreas superficiales, pero obviamente el precursor es muy importante a la hora de obtener esas áreas superficiales. Materiales como vástago de banano y bagazo de fique, que tienen menos contenido de lignina que el cuesco de palma, presentan al final de la pirólisis unas áreas superficiales muy bajas comparadas con materiales con alto contenido de lignina. Bien, aquí hay un espectro de infrarrojo en donde podemos ver a diferentes temperaturas, diferentes reactividades del material. Y es importante mirar estos puntos donde hay una mayor vibración de grupos funcionales que nos interesan, como grupos carboxílicos y fenólicos, en donde la actividad es mucho más visible y es mucho más, digamos, más activa sin tener presencia de otros componentes, como si lo tenemos en materiales que están pirolizados por debajo de los 300 grados. Estos primeros tres son de 220, 250, 280 grados de pirólisis, mientras que estos estamos hablando de 350, 550 y 700 grados centígrados. Y vemos entonces una mayor estabilidad en estos grupos funcionales, cosa que nos interesa porque son esos grupos funcionales los que van a hacer su actividad cuando yo vaya a utilizarlos en términos ambientales. Acá tenemos lo mismo traducido de otra manera, y es cuáles son esos grupos que están vibrando y que nos interesan entonces en términos ambientales, y ya vamos a mirar por qué. La primera parte que nos interesa de estos materiales sólidos es que pueden tener una gran actividad como retención de contaminantes, y es que estos grupos carboxílicos y fenólicos, bien sean alifáticos o aromáticos, presentan, dependiendo de los pH, de las soluciones en las que se encuentren, una facilidad para desprotonar estos grupos OH, y en esa medida pueden ser muy activos a la hora de atrapar contaminantes como metales pesados o, por ejemplo, como materiales particulados, en caso de contaminantes atmosféricos. Y en el caso de los suelos, lo hemos ensayado con capturas de plaguicidas y de metales presentes en los suelos. Acá tenemos materiales que han sido pirolizados y que han sido ensayados como sustancias absorbentes de contaminantes específicos. En algunos casos se ensaya con el azul de metileno porque es mucho más fácil poder determinar la capacidad de absorción de este tinte y poder ensayar la viabilidad del material como un retenedor en términos generales de contaminantes que están presentes en soluciones hídricas. Entonces, tenemos tortas de café que son activadas. Cuando hablamos de tortas de café, hablamos de materiales mezclados entre los residuos diferentes que salen del café y que se activan a través de procesos térmicos, ¿cierto? También carbón activado de hojas de palma, de tortas que salen después de que se hace la extracción del aceite de oliva, de quitinas provenientes de distintos crustáceos, de cuesco de palma, de vástago de banano, de vástago de fique, con azul de metileno y con un plaguicida que es muy utilizado, que es organoclorado y que aún se utiliza a nivel mundial. Entonces, aquí podemos mirar los niveles de captura en miligramos de contaminante por gramo del biocarbón producido a partir de estos materiales, en donde podemos ver que materiales nuestros como el cuesco de palma, el vástago de banano y el de fique tienen una promisoria respuesta frente a el aporte de sustancias como el clorotalonil. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante contarles por qué trabajamos con el clorotalonil. Resulta que en muchas de las zonas agroindustriales del país se fumiga de manera aérea con clorotalonil porque es un fungicida de amplio espectro, y en la zona de Urabá es controlador de la cigatoca. Entonces, el clorotalonil se fumiga y cae directamente sobre suelos y sobre espejos de agua.
Sin embargo, como no está todavía eliminado, porque tiene en su estructura molecular 4 átomos de cloro y no 5, entonces se fumiga de manera libre, se vende de manera libre y se utiliza también de manera libre. Muchos de nuestros territorios en la zona de Urabá antioqueño están expuestos semanalmente a fumigaciones de clorotalonil. Entonces, hay un interés muy especial en mirar cómo poder utilizar los residuos que salen de la misma zona, como el cuesco de la palma y el vástago de banano, y en algunas fincas tienen algunos cultivos de fique, y cómo utilizar esos residuos para entregarle a los mismos campesinos la posibilidad de que ellos fabriquen este biocarbón como un mecanismo que puedan disponer sobre las superficies y que sea retenedor de este contaminante para no tener mayor contaminación. El metabolito primario del clorotalonil es 300 veces más tóxico que el mismo clorotalonil. Entonces, en este momento es una sustancia de mucho interés ambiental, sobre todo en las zonas agroindustriales, como la región nuestra del Urabá antioqueño. Entonces, hay un interés muy importante y por eso, pues, digamos, tenemos mucho interés en estar midiendo con qué residuos podemos potenciar la retención de este contaminante. Bueno, hay otra opción con estos biochares y biocarbones y es poder hacer una modificación superficial y es no solamente a partir de esos grupos funcionales y modificarlos, limpiarlos con ácidos para que puedan estar disponibles a la hora de capturar contaminantes, sino también hemos ensayado la funcionalización sintetizando sobre ellos nanopartículas de plata a partir de síntesis verdes con síntesis reductoras de otras sustancias de vegetales también. Y lo hemos empleado como una alternativa de tratamiento de aguas para potabilizar agua de consumo humano. En este caso, lo que hemos hecho ha sido un experimento en donde construimos un filtro pequeño de 2 centímetros de alto por 1,5 centímetros de ancho para filtrar agua contaminada con 3 bacterias distintas, con Escherichia coli, con Pseudomonas aeruginosa y con Staphylococcus aureus. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que el material, el biocarbón, funcionalizado con nanopartículas de plata, puede controlar inmediatamente o puede eliminar estos contaminantes. Aquí tenemos una primera prueba que es la de la E. coli, en donde simplemente sembramos esta plato con E. coli. Luego el agua que sembramos acá la filtramos a través de este filtro que les digo, que fue un filtro muy pequeño de prueba, y el agua que pasó por el sistema de filtración se sembró en otro plato de Petri. Después de los 7 días de incubación, encontramos un crecimiento nulo, lo que pues nos dio una muy buena respuesta para este material. Esta es otra prueba que se hace para comparar antibióticos con el biocarbón. Lo que hacemos es sembrar agua contaminada con E. coli y poner unas pequeñas porciones de biocarbón funcionalizado con nanopartículas de plata. Y esto que ven ustedes negro alrededor son halos de inhibición de crecimiento, es decir, todo lo que ustedes ven blanco es la bacteria y lo que ven negro son los puntos donde la bacteria no creció. Y este es el contraste con un antibiótico, unos puntitos con antibiótico. Este es la misma prueba con la Pseudomonas aeruginosa, en donde vemos halos de inhibición importantes con nuestro material comparados con los antibióticos normales. Y este es el del Staphylococcus aureus, en donde también vemos halos de inhibición de crecimiento de la bacteria, donde se tenía puesto el biocarbón con nuestras nanopartículas. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones que es muy mencionada en estos momentos es la mejora de ciertas propiedades de los suelos. Y es que nos dicen, ese carbón sirve para mejorar propiedades del suelo. Bueno, pues les digo, sirve. Pero también hay que evaluar hasta qué punto los cambios que nos generan estos biocarbones pues son beneficiosos o no, depende de lo que yo tenga en el suelo. Y entonces en términos de biocarbones,
nosotros hemos encontrado que el biocarbón reduce considerablemente la permeabilidad de los suelos porque se sumerge entre los intersticios porosos del suelo, generando una mayor retención de humedad. Si yo lo que quiero es retener humedad, el biochar es muy beneficioso porque disminuye la pérdida de esa humedad por lixiviación. Sin embargo, si lo que tengo son suelos muy arcillosos, digamos que no es tan ideal tener una mayor saturación. Entonces, tenemos un incremento considerable en la retención de la humedad, lo que me genera una disminución de la permeabilidad de los suelos. Las variaciones del pH de los suelos tienden normalmente a aumentar el pH, llevarlo hacia un pH neutro, pero normalmente no sube más de 1 o 1.5 unidades de pH. Lo ensayamos en diferentes suelos, tanto en suelos arenosos como en suelos limosos y suelos orgánicos, teniendo mayores respuestas, obviamente, en los suelos arenosos, en donde la actividad química es muy baja y el biocarbón aumenta esa actividad. En términos de capacidad de intercambio iónico, sí que nos hace un aporte considerable, y es que esos grupos funcionales activos, pues cuando se pone ese biocarbón en el suelo, funcionan muy bien y nos aumentan de manera considerable la capacidad de intercambio. Acá tenemos entonces el suelo orgánico, que es el que esperaríamos que no cambiara mucho y sí tiene unos cambios considerables, y bueno, obviamente los otros suelos como suelos arenosos tienen también una respuesta muy positiva a la disposición del biocarbón. También nos permite incrementar en alguna medida nutrientes, pero no es porque el biocarbón tenga los nutrientes, sino porque me ayuda a retener esos nutrientes y a evitar que se pierdan. Entonces, finalmente, el nutriente pues se reporta o se registra durante más tiempo en el suelo. Si yo a ese biocarbón lo mejoro con nutrientes, pues podría tener una mayor disponibilidad para las plantas. Esto lo hemos comprobado con un análisis en pruebas de campo que en este momento está siendo pues parte de estudio de una empresa, por lo que no puedo presentar los resultados hoy aquí. Solo decirles que es un material que sí está teniendo muy buenos resultados en términos de una liberación más controlada de los nutrientes y una reducción de la pérdida de los mismos. Bien, por último, la captura de carbono en suelos, y es que la captura de carbono, digamos que la tenemos de manera directa cuando pues simplemente de manera natural el carbono que es retenido por procesos fotosintéticos de la biomasa cae a los suelos, parte de ese carbón se almacena más o menos de un 15 a un 20%, y el resto sale durante el proceso de descomposición de esa materia orgánica. Entonces resulta que lo que cae como biomasa normal, no todo queda en el suelo, mucha parte se pierde. Ahora, si parte de esa biomasa que no se incorpora porque es un residuo agroindustrial y no se utiliza para reincorporarse de manera natural al suelo, se pierde, pues es mejor llevarlo a un proceso térmico que nos permita ponerlo aquí como una reserva de carbono fijo. Y es que el suelo es, en términos ambientales, una de los recursos que más carbono puede almacenar. De hecho, nosotros en la atmósfera tenemos aproximadamente en el planeta 830 gigatoneladas de carbono. En la vegetación estamos variando dependiendo de la vegetación y de las zonas del planeta donde estemos, entre 450 y 680. Pero resulta que el suelo captura ese carbono y la descomposición lenta hace que permanezca no solamente decenas de años, sino cuando ya tengo ese carbono almacenado fijo, pues ya no vuelve a salir, ¿cierto? Se almacena en forma de ácidos húmicos y fúlvicos y ya no sale del suelo. Y en ese primer metro de suelo yo puedo estar teniendo alrededor de 1.500 a 2.000 gigatoneladas. Si comparamos eso con lo que tenemos en la vegetación, estamos hablando que el suelo me está reportando muchas veces más lo que tengo en la biomasa. Y en este momento ese carbono almacenado en el suelo está siendo estudiado como posible mecanismo de gestión de almacenamiento de carbono en suelo. Y aquí en Colombia ya se están vendiendo bonos de carbono muy importantes y a muy buen precio a nivel internacional.
a partir de la pirólisis de biomasas en zonas agroindustriales. Y es que parte de todo esto que ya hemos hablado, que es la composición de la biomasa, pues bueno, quedan todos estos anillos bencénicos, todas estas almas que conforman el polímero, pues van quedando como un carbono fijo. Esta es la estructura del carbono fijo. Me disculpan que está un poco borroso. Es la estructura básica que tenemos cuando estamos hablando de ácidos húmicos y de huminas que ya quedan en el suelo y que se transforman térmicamente a partir de la transformación térmica de estos polímeros. Esta es la estructura final que, como ustedes ven, tienen gran cantidad de componentes como grupos funcionales muy similares a los que nos está dejando el biocarbón después del proceso de la pirólisis. Entonces estamos teniendo un material muy similar que casi todo, por no decir todo, es carbono fijo y que está llegando ya al proceso último de fijación en el suelo. Entonces, como ven, no es solamente un material que me mejora la permeabilidad, que me puede mejorar la retención de nutrientes, que me puede servir en ciertos casos como un mecanismo de retención de contaminantes o de filtración de microorganismos, sino también un material que finalmente puede servir o que podría darnos un beneficio económico en términos de fijación de carbono en los suelos. Bueno, esta es alguna de la bibliografía consultada para esta presentación y eso es todo lo que les tenía para compartir el día de hoy. Marta, Bueno, abrimos el... Sí, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante. Yo creo que ha generado pues muchas inquietudes y los asistentes a medida pues que quieran intervenir pueden levantar la mano. A mí la primera como inquietud que me surgió es que es un programa absoluta y totalmente bien documentado, ¿cierto? Y con mucha investigación. Tú dijiste que era como parte de una investigación que se le está haciendo a una empresa. Lo están haciendo y cuánto llevan en la investigación y cuánto más o menos se invierte en un tipo de este tipo de proyectos. Ok, mira, nosotros estamos haciendo un proyecto que fue un proyecto de la convocatoria del G8 de las universidades. Es un proyecto en el que estamos participando la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la EIA y la empresa Sobiotec. Este proyecto tiene apoyo de la Gobernación de Antioquia y de Ruta N porque la idea es poder, como les decía, mirar la potencialidad que podemos ofrecer con este biocarbón en la zona de Urabá. Entonces, la idea es, una vez se termine este proyecto, poder ir a la zona de Urabá, socializarlo. Esperamos en el mes de octubre poder estar haciendo esta socialización en Urabá y mostrándole con una cartilla y con otras actividades que estamos haciendo allá. Justamente la parte de la prueba de invernadero se está haciendo en cultivos con Sobiotec, para que ellos miren cómo se pone en el suelo, cuál es la respuesta, cómo responden las plántulas y podamos tener realmente ¿cómo se dice? Una socialización efectiva del proyecto. Entonces, este proyecto es un proyecto que tiene recursos de las universidades, recursos de la gobernación y un interés muy especial de la empresa de poder, digamos, apoyar y mirar cómo con las empresas de Urabá poder montar, digamos, una planta, podría ser, que comercialice y que utilice la mano de obra y el residuo de la zona. O sea, es una idea. ¿Tendría como un presupuesto también para llevarlo a planta piloto o eso ya habría que ser otro proyecto? No, con el proyecto estamos presentando una propuesta del diseño de planta piloto, o sea, la parte teórica. Estamos entregando una propuesta de una planta, el modelo de la planta, para que las empresas puedan, digamos que asumirlo y puedan llevarlo a cabo. Ramiro, tú levantaste la mano y luego Miriam. Bueno, yo levanté la mano y tengo pues como una pregunta. Sí, a ver, la cortadora. Sí, pero prácticamente mi pregunta es, digamos, ¿se produce carbón activado desde hace mucho tiempo a partir, digamos, de concha de coco?
ese ya es un proceso industrial y que mucho del carbón activado que se utiliza viene de la concha de coco. Bien, entonces la pregunta es, a diferencia de la concha de coco, ¿cuál está comercializado, cuál está produciendo, digamos, ya sea a nivel internacional o en Colombia, que se esté, pues digamos que haya empresas formales con altas producciones, que sea un ejemplo que uno diga, es que una empresa que hay en Titiribí funciona para eso? Ramiro, ve, lo que nosotros antes conocíamos, pues, o sea, lo que decíamos es un carbón activado, realmente es un biocarbón, un pirolizado. Realmente cuando hablamos de carbón activado, es que después de que yo tengo el biocarbón, hago otro proceso encima, ¿cierto? Bien sea un proceso con CO2 o un proceso de hidrólisis encima, o hago una funcionalización con nanopartículas, o hago lavados extras, o hago tratamientos, biotratamientos con microorganismos. O sea, realmente el carbón activado es que después de que yo tengo este material, como se los he mostrado, tengo otro proceso, como en el caso de las nanopartículas, en donde yo lo funcionalizo y lo activo de alguna manera. Si no, solo tengo un biocarbón. Entonces, lo que antes hacíamos cuando se tenía la pirólisis de las cáscaras de coco es un biocarbón. Para activarlo, ya sabemos que se hacen otras cosas. Hay empresas, bueno, esta empresa de carbón que todos conocemos lo hacía hace mucho tiempo. En este momento, casi que todo el carbón activado que se está trayendo en Colombia se trae importado, porque no conozco una empresa que diga yo lo quiero hacer. Ahora, en los Llanos Orientales hay una empresa grande de producción de palma que está empezando a producirlo y que están obteniendo bonos de carbono por disponerlo ya en el suelo. Pero el interés de ellos es ponerlo porque tienen 3.000 hectáreas, entonces quieren ponerlo en el suelo para obtener bonos de carbono durante la producción de la palma de aceite. Pero lo están produciendo no para comercializarlo, sino para el uso propio de sus empresas. Pero la idea de nosotros es poder como abrirle, porque es una tecnología, como tú dices, que ya existe. O sea, la pirólisis no es algo nuevo, solo que no se ha ensayado y no es lo mismo pirolizar bagazo o vástago de banano que pirolizar el cuesco de la palma. O sea, las características del material son muy distintas, entonces la temperatura es distinta, el tiempo de residencia es diferente, las características del material que va a salir son distintas. Eso es lo que no se ha... que apenas estamos como avanzando en eso, para poderle decir, vea, usted tiene vástago o raquis del plátano, entonces hágalo así, lo que va a tener es esto, y lo va a poner así, y esto es lo que espera obtener. Y queremos abrir toda esa experiencia que tenemos en proyectos de investigación para que realmente sea aprovechado. Sí, y mi inquietud es que casi que todo el carbón activado, digamos, para tratamiento de agua, de olores, viene de concha de coco. Pues no ve uno que digan por allá de otra biomasa, casi siempre es concha de coco. Sí. Es lo que uno ve. Esa es mi inquietud. Y si hay tantas... Pero no es la mayor. Pero no, si vos ves en el registro que pasa la UBME, la cáscara de coco no es un residuo que tenga una alta cantidad de toneladas producidas, sí, que es uno de los problemas, la disponibilidad de ese material. Sí. Es que por eso es mi inquietud. Si la concha de coco está reducida, porque todo el carbón activado que conozco sale de concha de coco y no de otras biomasas. Pues por el rendimiento, básicamente, por el rendimiento, porque tiene un alto rendimiento. Exacto. Y por eso en este momento el cuesco de la palma tiene o genera tanto interés en términos térmicos y para la producción, porque tiene tan buena producción como la del coco. Y en este momento estamos con una producción exagerada de residuo de cuesco de palma. Pero las palmeras lo están comercializando como combustible. Antes se encartaban con él, ahora ya lo venden. Ahora ya lo están vendiendo. Producto de ellos y lo venden porque como tiene aceite y todo eso, por eso hace una muy buena combustión. Y se comporta muy bien en parrillas viajeras. Pero no, a ver, hay dos partes del cuesco, o sea, la palma tiene el centro de donde sale, ¿cierto? Lo que está recubriendo el centro puede tener aceite, pero la cáscara dura del exterior, esa no tiene aceite, y esa es muy, muy eficiente en procesos de producción de biocarbono. Pero en los procesos de compresión y todo eso, bueno.
No sé. Sí, ahí va con, pues, o sea, la que nosotros manejamos es como la externa y casi no trae aceite, o sea, es la primera que revienta, es como Ya, la más externa. listo. Bueno, muchas gracias. Pero sí, un problema grande sí es la disponibilidad. Por eso uno generalmente busca biomasas que todavía no tengan un alto valor comercial y que puedan ser utilizadas para eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante, Miriam. No, muchas gracias. Buenas tardes, Adriana. Buenas Excelente. tardes, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Años sin vernos. Mucho No, tiempo. excelente. Excelente la presentación. Me encantó, pues ya sabes, el manejo en toda la estructura química de estos materiales. De verdad que gracias, me permitió entender mucha de la naturaleza de mi especialidad, que es el material particulado. Pero mi pregunta, Adriana, es en el estudio del balance de emisiones finales, tanto líquidas como cualquier tipo de consideración dentro de lo que estamos hablando hoy, pues ya el círculo neutro, de carbono neutralidad, ¿qué balance han hecho ustedes en masa y en energía para poder demostrar pues que es un material que va a favorecer ampliamente, está con esa explicación que haces, y la experimentación, y me encantó sobre todo las micrografías porque coinciden muchísimo con la transformación que se sucede en los procesos de combustión cuando hacemos el análisis de partículas contenidas en los filtros. Esa estructura hueca, porosa, es típica de los carbones, ¿no? Eso lo ve uno en los filtros de nuestra ciudad debido pues al impacto que tenemos en algunas zonas de estas emisiones. Entonces, de allí, pues, como que verdaderamente verifica esa estructura. Entonces, cuéntame qué balance han hecho para poderle sumar a esta importante tecnología, pues, digamos, meternos dentro del concepto de la economía circular y dentro de la neutralidad en carbono total. Sí, Miriam, mira, nosotros no hemos hecho un balance, bueno, el balance de masa y energía lo estamos haciendo en un proyecto de Colombia Científica, en el proyecto 4 de energética de poligeneración de biomasa. En este momento no te podría contestar en términos generales cuál es el balance, porque estamos haciendo el balance a partir de diferentes procesos termoquímicos, entonces todavía no lo hemos terminado. Y cuando lo tenga te lo comparto, listo. Es un proyecto que estamos haciendo con la Nacional, con Farid, y Farid está haciendo todo el análisis, hay un estudiante de doctorado haciendo todo el análisis y el balance. Dentro del proceso de pirólisis, casi que todo lo que nosotros obtenemos, todo lo que sale del proceso de pirólisis es utilizable, todo, 100%. Tanto el bioaceite, inclusive los alquitranes, los estamos subempleando, y los gases, ¿cierto? Los vapores. Entonces, todo es utilizado, pero ahí sí te quedo debiendo todo el tema de el balance completo. Pero, pues lo estamos haciendo, pero no lo tengo en este momento. Muchas gracias, Adriana, muy interesante de verdad y aporta muchísimo a la parte conceptual real de lo que es precisamente estos procesos de combustión de carbono, ¿listo? De Miriam, carbono en muchísimas cualquiera de gracias. sus modalidades. A ti, Muchas gracias. Adriana, y actualmente que tú dijiste que tenemos cerca de 20 toneladas por año. 29 millones. Es 29 millones de toneladas, ¿cierto? Mm. Sí, señora. A nivel nacional, sí. Sí, de residuos orgánicos agroindustriales, en este momento, ¿qué disposición se le está dando? Pues mira, muchos de ellos, como decía Ramiro, ya tienen un costo porque ya están empezando a ser utilizados en términos energéticos. Hay algunos que tienen, como el cisco del arroz, por ejemplo, que tiene mucha salida para camas de animales, para mezclas de suelos en invernaderos y en cultivos de flores. Se utiliza mucho también como aislante
Entonces, digamos que no tiene tanta salida. El de la caña, pues, aunque tiene muy buen poder calorífico, todo eso se utiliza en hornos. Lo que no se utiliza en hornos se saca para papel, entonces tampoco sale. Lo de todo lo que es palma está siendo vendido para tratamientos térmicos, bien sea consumo propio de las palmicultoras o para venta pues de esto. ¿Cuál es el otro? Digamos que el que está más disponible en este momento es el del café, que todavía no se está comercializando en grandes cantidades, pero es difícil porque la producción es muy, ¿cómo se dice? Como muy atomizada. O sea, no hay una productora que, digamos, tenga los miles de toneladas, sino que se produce por pequeño productor, el pequeño productor es otro pequeño productor, entonces a veces hace muy difícil hacer la recopilación, pero muchas se utilizan o se disponen directamente en campo, se dejan como abono. Lo que es de banano, por ejemplo, el raquis, el vástago, eso lo pican y lo dejan ahí en la superficie, no lo están utilizando, lo usan supuestamente como compostaje, pero realmente lo dejan en los campos para que se descomponga así. Okay, o sea, depende gracias. como del uso. Por eso hay que empezar a buscarles como el uso para poderlo llevar y socializar. Me parece que es la manera más útil de poder empezar a utilizarlo. Que la misma gente sepa cómo poder hacer procesos fáciles y económicos y de uso y de producción de materiales para su consumo. Que es la idea con este proyecto que tenemos. Esperamos que sí tenga muy buenos resultados y muy buena acogida. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Adriana? No, parece que no. Bueno, entonces muchísimas gracias, Adriana. Este conversatorio lo vamos a subir a YouTube para que esté disponible para más gente, porque fue una presentación pues muy completa. Muchas gracias, Marta. Entonces, y sobre todo, lo más importante es que se piensa pues seguir y poder llevar a la práctica, ¿cierto? Y que sea como a disposición de todos los que puedan hacer provecho de estas tecnologías, que como tú lo dijiste, no son tecnologías nuevas, no, pero ya al momento de aplicar en cada una de las necesidades, sí son nuevas porque no se conoce exactamente las condiciones en que se debe hacer el funcionamiento, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, nosotros pues ya le agradecemos mucho a todos por haber asistido a la comisión. Recuerden que la SAI siempre está a disposición de ustedes. Cualquier tema que ustedes quieran tratar también nos lo pueden hacer saber, que la SAI siempre está dispuesta a difundir todos los temas ambientales y de sostenibilidad y de economía circular pues, de la región. Entonces, muchísimas gracias y recuerden que el próximo evento de gestión de protección patrimonial, que será en septiembre 14 y 15, y remata con el foro presencial el 16, el seminario virtual. ¿Listo? Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adriana, nos vemos. Nos vemos, Muchas chao, Lisa. gracias. Buenas noches a todos, Hasta luego.